Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cristel Rosales y les doy la bienvenida a su espacio de psicopatología. Para el capítulo de hoy abordaremos la personalidad desde una perspectiva psicológica y criminológica. A lo largo de nuestra conversación exploraremos qué es la personalidad, sus principales características, las diferencias con el temperamento, entre otros aspectos. Antes de empezar les tengo una consulta. ¿Alguna vez se han preguntado qué es realmente la personalidad y por qué cada persona actúa de manera diferente? La personalidad puede entenderse como el conjunto de características, pensamientos, emociones y patrones de comportamiento que distinguen a una persona de otra. Aunque la personalidad tiende a ser estable a través del tiempo, también puede modificarse y fortalecerse a partir de las experiencias vividas, siendo así un proceso dinámico. Por otra parte, una de las principales características de la personalidad es la estabilidad y la coherencia conductual. Esto significa cómo las personas pueden adaptarse a diferentes situaciones, además de mantener su forma de pensar, sentir y actuar a lo largo del tiempo. Otra de sus características es su función adaptativa, ya que la personalidad nos ayuda a enfrentar las dificultades de la vida diaria, tomar decisiones y responder de manera adecuada a los cambios del entorno. Sin embargo, es común que la personalidad se confunda con el temperamento. Aunque ambos conceptos están relacionados, no significan lo mismo. El temperamento son el conjunto de características innatas por las que nace una persona y que tiene una base biológica o genética. Por ejemplo, algunas personas son naturalmente más tranquilas, mientras que otras tienden a ser más explosivas. En cambio, la personalidad se construye toda la vida, mediante las experiencias y la socialización diaria. Aprender la diferencia entre personalidad y temperamento también nos permite analizar cómo la personalidad se desarrolla y se manifiesta en las distintas etapas de la vida. Esta se desarrolla desde la infancia hasta la adultez. Sin embargo, una de las etapas fundamentales es la adolescencia, ya que en esta las personas pueden ser más afectadas por la presión del entorno y los cambios emocionales. A su vez, se presenta la identidad, el descubrimiento de quiénes somos, cuáles son nuestros valores y cómo queremos ser vistos desde la sociedad. Estos procesos forman parte también de la personalidad. Todos estos aspectos relacionados con el desarrollo y las características de la personalidad han sido objeto de estudio de las teorías. A lo largo del tiempo, diferentes autores han propuesto sus enfoques para comprender este proceso. Entre ellas destaca la teoría integradora de la personalidad, que propone que la personalidad no depende de un único factor. Cruz 2019 menciona que en esta se distinguen 5 factores o dimensiones, que son extroversión, agradabilidad, escrupulosidad, estabilidad emocional y apertura a la experiencia. Estos 5 factores permiten describir los rasgos predominantes de una persona. Además, ofrecen una visión para comprender las diferencias y explicar la diversidad de personalidades. Asimismo, las diferentes teorías de la personalidad han permitido comprender que este es un fenómeno complejo que no puede explicarse desde una misma perspectiva. Cada teoría aporta elementos importantes para entender cómo desarrolla. Seguidamente, es importante comprender qué ocurre cuando algunos rasgos de la personalidad dejan de ser útiles y comienzan a generar dificultades en la vida cotidiana de la persona. A esto se le conoce como patología de la personalidad. Esta hace referencia a un conjunto de patrones persistentes de emociones y comportamiento que se apartan de lo esperado socialmente y afectan al funcionamiento personal o laboral del individuo. Es importante diferenciar estos patrones de los rasgos normales, ya que todas las personas poseen características propias, como ser calladas, tímidas o por lo contrario impulsivas. Sin embargo, estos rasgos solo se consideran disfuncionales cuando son molestos y provocan dificultades para relacionarse en lo cotidiano. Continuando con el tema, los factores biológicos y psicológicos presentes en la vida del ser humano también son importantes para el estudio de la personalidad. Se preguntarán el por qué. La respuesta es que influyen directamente en la forma en que las personas piensan y se comportan. Dentro de estos factores destaca la regulación emocional, que se refiere a la capacidad de una persona para gestionar sus emociones de manera correcta. Cuando esta regulación es deficiente, puede presentarse la tendencia a actuar de forma rápida, sin evaluar las consecuencias, lo cual puede generar dificultades en la toma de decisiones. A su vez, otro elemento característico son las distorsiones cognitivas, que consisten en interpretaciones erróneas.
Estas distorsiones pueden hacer que una persona perciba las situaciones de manera negativa o de una forma exagerada. Además de esto, no solo los factores internos como biológicos y psicológicos influyen, sino también el contexto en el que se desarrolla la persona. El entorno social y familiar desempeñan un papel clave, ya que desde la infancia este se encarga de la formación de valores, creencias y formas de actuar. En la actualidad existe un contexto digital importante. El uso de las redes sociales y el entorno virtual no solo facilita la conexión con otras personas, sino que también brinda modelos de comportamiento y opiniones diversas que pueden influir en su forma de pensar. Así que es fundamental evaluar todos los contextos y factores para el estudio del mismo. Por otra parte, ¿sabían que algunos trastornos de la personalidad pueden estar asociados con el comportamiento delictivo? Según la Asociación Psiquiátrica Americana, 2022, menciona que un trastorno de la personalidad es un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y comportamiento, que se aparta acuosamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Tiene su inicio en la adolescencia o principio de la edad adulta. Es estable a lo largo del tiempo y conduce a malestar y discapacidad. Entre ellos destaca el trastorno antisocial de la personalidad, el cual se caracteriza por un patrón persistente de desestimación hacia las normas sociales, los derechos y la falta de culpa por sus acciones. De manera relacionada, la psicopatía y los rasgos psicopáticos influyen características como la manipulación, la impulsividad, la frialdad y la poca empatía. Es importante señalar que no todas las personas con estos rasgos desarrollan conductas delictivas, pero en algunos casos pueden aumentar el riesgo de comportamientos antisociales. Finalmente, estos elementos nos permiten dar paso a los riesgos psicopasociales presentes en algunos entornos sociales, como la denominada manósfera. Según la Universidad Nacional Autónoma de México 2025, la manósfera fomenta una imagen de masculinidad rígida y emocionalmente cerrada. Para que muchos jóvenes expuestos a estos contenidos, ser hombre se vuelve sinónimo de control emocional extremo, poder económico y dominación sobre las mujeres. En estos espacios se puede ver afectada la empatía, el control emocional y la tolerancia, lo que en algunos casos se relaciona con la ideación violenta, hostilidad y conductas delictivas. En conclusión, la personalidad constituye un aspecto fundamental al ser humano que se construye a partir de la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Me despido, les agradezco su tiempo de escucha y espero que este episodio haya sido de su agrado.